Esta es la segunda parte del mini taller de exploración neurológica. Pues ya me conocen, entonces vamos a entrar de lleno a lo que es el tema. Este apartado se va a enfocar principalmente en la exploración del paciente con alteración de conciencia. El día de ayer revisábamos brevemente cuáles son los conceptos básicos de conciencia y para iniciar pues vamos a recordarlos. Conciencia es el estado de conocimiento del paciente o del individuo de su propio ser y de su entorno. Entonces comentábamos que para que un paciente esté consciente no basta con estar alerta o con estar despierto, sino también debe ser consciente de su propio ser y tener interacción con el medio que le rodea. Cuando hay alguna afección en este estado, ya sea de alerta o despierto, o en el estado propio del autoconocimiento y de la interacción con el entorno, entonces consideramos que un paciente tiene una alteración del estado de conciencia, y este puede ser de diferentes grados y también se puede presentar como algunas formas muy específicas y que nos van a indicar algunas lesiones estructurales pues muy características. Entonces, igual ayer mencionábamos que en los pacientes en los cuales el estado de alerta y de conciencia está comprometido levemente, hablamos de letargia o somnolencia. Este se va a caracterizar por un compromiso incompleto de la vigilia, en el cual el paciente va a ser fácilmente alertable con estímulos verbales. En un grado un poco más severo de depresión de la vigilia, hablaríamos de estupor. En este estado, los pacientes no van a ser alertables únicamente con estímulos verbales, sino que van a requerir de un estímulo nociceptivo o doloroso para poder despertar. Y la forma pues más severa de la alteración de conciencia, que es el estado de coma, que va a ser una depresión completa de la vigilia. El paciente no va a ser alertable ni por medios verbales ni por estímulos nociceptivos y generalmente va a ser incapaz de abrir los ojos. Esto es prácticamente lo mismo que les comentaba previamente. Y bueno, cuando hablamos de coma, que es una de las principales alteraciones de la alerta que nos vamos a encontrar en nuestros pacientes, tanto con patología neurológica como patología de otra índole, pues es importante que conozcamos bien de qué se trata. Entonces, como mencionábamos, el coma, el estado de ausencia completa de respuesta ante los estímulos. Usualmente estos estados pueden tardar tan breve como 1 hora o se pueden prolongar entre 2 y 4 semanas. Generalmente cuando un paciente se encuentra en coma va a tener ausencia de todas las respuestas propositivas que van a estar mediadas por la corteza cerebral, pero podemos ver mediante la exploración física que las estructuras de tallo cerebral se van a encontrar preservadas. Una característica importante de esto y que la va a diferenciar, por ejemplo, de otros estados como mínima conciencia, va a ser que no van a existir variaciones cíclicas en el estado de la alerta. Los mecanismos principales que nos van a llevar a coma son diversos. Uno de ellos va a ser por lesión difusa de los hemisferios cerebrales, que esto puede ser tanto de diferentes etiologías, incluyendo causas metabólicas, por lesiones de las estructuras de tallo cerebral, rostral y del diencéfalo, que van a ser estructuras muy importantes del sistema de mantenimiento de la alerta a nivel del sistema nervioso, y por afección del metabolismo cerebral, cuando este se reduce por debajo del 50%. Algo que también es importante destacar, porque a veces es un poco difícil de diferenciar, es los pacientes con muerte cerebral. En ellos se definen como pacientes que se encuentran en una forma muy extrema de coma y este va a ser irreversible, a diferencia de los pacientes con otros tipos de coma. En estos pacientes se van a diferenciar de los que comentábamos previamente, porque no solamente van a estar abolidos las respuestas propioceptivas, que están mediadas por la corteza, sino que también vamos a ver que están afectados y prácticamente perdidos los reflejos de tallo cerebral y los reflejos medulares. Ocasionalmente pueden conservarse. Esto también lo vamos a corroborar mediante diferentes estudios en los que podemos ver reducción de la actividad eléctrica cerebral y reducción del flujo sanguíneo cerebral.
pero bueno, prácticamente de forma clínica la diferencia entre muerte cerebral o encefálica y coma va a ser por la presencia de los reflejos de tallo, que van a estar pues completamente perdidos en un paciente con muerte encefálica. Otros conceptos importantes, el estado vegetativo, que se va a diferenciar también del coma porque los pacientes van a tener recuperación del ciclo sueño-vigilia, van a tener también preservados los reflejos de tallo cerebral y va a haber un aumento de la actividad propositiva, una ausencia, perdón, no va a haber seguimiento visual y va a haber incontinencia de los esfínteres. Esto puede tener una duración variable y generalmente para que nosotros determinemos que es un estado irreversible va a depender de cuál es la causa, si es una causa estructural o una causa metabólica. Generalmente, si un paciente tiene una duración mayor a un mes en un estado vegetativo, lo consideramos persistente. Y si un paciente tiene un estado vegetativo de causas no traumáticas durante 3 meses, pues ya lo consideramos como algo permanente. En el caso traumático, este periodo se extiende hasta 12 meses, posterior a lo cual ya podemos decir que es un estado vegetativo permanente. El siguiente estado de conciencia que es importante conocer es el estado de mínima conciencia, que sería como una forma un poco más leve que el estado vegetativo. La diferencia principal va a ser en que en la mínima conciencia el paciente ya va a tener cierta interacción con el medio, lo cual lo podemos corroborar mediante la identificación del seguimiento visual por parte del paciente. También podemos ver ciertos movimientos propositivos y respuestas mínimas. Por ejemplo, los pacientes ocasionalmente intentan rascarse o tocarse e incluso obedecer comandos muy sencillos como cerrar los ojos o abrir los ojos, o empiezan a pronunciar algunas sílabas aisladas. Esto puede no ser de manera continua, entonces también hay que poner mucho énfasis en la exploración de todos estos tipos de fenómenos que aparecen en el paciente para determinar si se trata de un estado de mínima conciencia o de un estado vegetativo. Otras formas raras de alteración de la alerta son los estados como mutismo asinético, en la cual el paciente va a tener la apariencia de estar en completa alerta y seguimiento visual, sin embargo va a tener una ausencia completa de respuesta a los comandos, y esto generalmente va a estar ocasionado por lesiones que involucren los lóbulos frontales, principalmente de manera bilateral. La abulia, que es un retraso en la respuesta, tanto motora o verbal, que va a presentar el paciente. Generalmente estos pacientes no responden a comandos y también va a estar muy involucrados los lóbulos frontales en su patogenia. La catatonia, que es una forma de mutismo, en el cual va a estar también perdida por completo la actividad motora. Los pacientes van a ser capaces de mantener el tono postural incluso por periodos mucho más prolongados a lo que consideramos normales en un paciente sano. Esto puede ser debido a patologías psiquiátricas, por ejemplo, en casos de esquizofrenia avanzados. Y también puede tener cierto involucro estructural, principalmente de los lóbulos frontales y las vías colinérgicas. Esto pues, son formas raras de alteración de conciencia que es importante tener en mente. Una de las patologías o de los síndromes que sí van a ver, sobre todo con patología vascular y con algunas desmielinizantes, es el síndrome del lock-in o el síndrome del enclaustramiento, que va a estar dado principalmente por una lesión a nivel de la protuberancia en la región ventral. Va a haber una afección de todo lo que son las fibras córtico-espinales y córtico-vulvares de manera bilateral, lo cual nos va a dar una ausencia completa pues de las respuestas motoras del paciente y también de los movimientos oculares horizontales, con preservación de los movimientos oculares verticales. Entonces, en estos pacientes en quienes no podemos obtener ninguna respuesta motora, se van a comunicar o van a tener preservados principalmente los movimientos oculares verticales. Como ya les comentaba, es muy característico sobre todo las hemorragias pontinas, pero también lo podemos ver en infartos grandes y en lesiones desmielinizantes como mielinolisis pontina y esclerosis múltiple, aunque es un poco raro en esta última. Este es un pequeño esquema en el cual podemos ver las estructuras que principalmente se encuentran involucradas en cada una de estas alteraciones de la conciencia que comentábamos.
En la muerte cerebral, pues mencionábamos previamente que va a ser por un cese del flujo a todas las estructuras que componen el cerebro y el tallo cerebral del cerebelo. Entonces vamos a ver que prácticamente todo está perdido. No vamos a tener ni las respuestas propositivas, que son mediadas por la región cortical, ni las respuestas reflejas, que vienen mediadas por el tallo cerebral. Sin embargo, vamos aquí prácticamente a partir de que inicia la médula espinal va a estar preservada, por lo cual es posible identificar algunos reflejos espinales. En el caso del coma, principalmente va a estar dado por afección cortical difusa, bilateral, y también por estructuras del diencéfalo. Entonces, en ellos, justo por esta localización anatómica, sin involucro del tallo cerebral, pues podemos tener preservados técnicamente todos los reflejos de tallo. Parecido ocurre en el estado vegetativo. En el estado de mínima conciencia, pues la afección que tenemos a las estructuras corticales y diencefálicas es menos severa que en el estado vegetativo, por lo cual ya tenemos recuperación de ciertas respuestas propositivas. Y pues en el mutismo cinético, la bulia y la catatonia, como mencionábamos, está muy localizado hacia el lóbulo frontal. Y este ejemplifica perfectamente lo que es el síndrome de enclaustramiento, cuya afección principal es en la porción ventral de la protuberancia. Entonces, si vemos identificar la afección del estado de conciencia de nuestro paciente es muy importante porque nos puede orientar hacia la localización de la lesión que está condicionándolo y de esta manera también pensar en posibilidades de diagnóstico etiológico. Esto obviamente es parte de la exploración, sin embargo, como ya es una forma de introducción a lo que es la afección de la conciencia, en este siguiente apartado vamos a hablar de cuáles son las maniobras que comúnmente realizamos en un paciente que pues ya de entrada no va a estar consciente. Esto va desde somnolencia hasta un coma. Algunas vamos a obviarlas en los pacientes cuya afección de la conciencia sea muy ligera para evitar ocasionarles pues molestias excesivas, y los vamos a dedicar exclusivamente para pacientes quienes tengan estupor o coma propiamente. Bueno, ¿cuáles son los signos que vamos a identificar? Van a depender mucho de la causa de la afección de la conciencia y de la severidad de esta etiología. Los objetivos de realizar esta exploración es intentar determinar cuál es la causa probable del coma, identificar cuál es la línea basal del paciente también para poder evaluar cómo va a ir evolucionando en su padecimiento y determinar un pronóstico. Los elementos que vamos a explorar va a ser el patrón respiratorio, el tamaño y reactividad de las pupilas, los movimientos oculares y también la simetría ocular en reposo, reflejos de tallo cerebral como reflejo corneal, el reflejo facial, que va a consistir en la respuesta a la aplicación de un estímulo nociceptivo con la maniobra de Foix, las respuestas oculovestibulares y pruebas calóricas, que también las realizamos durante la valoración de los movimientos oculares, la evaluación de los reflejos nauseoso-tusígeno, respuestas motoras, la percepción de estímulos, que también está muy asociado con las respuestas motoras, y los signos meningios, prácticamente. Entonces, bueno, únicamente para recordar, en todo aquel paciente que tenga de estupor a coma, para poder valorar qué tan alertable es, vamos a utilizar lo que llamamos estímulo nociceptivo o estímulo doloroso. Cualquiera de estas 4 opciones son válidas para explorarlo. Generalmente nosotros utilizamos lo que es la aplicación del estímulo en la región esternal, pero también se puede aplicar en lecho ungueal y son prácticas. Este es muy parecido a lo que hacemos en la maniobra de Foix, de hecho, aplicar la presión en la articulación temporomandibular. Y bueno, generalmente si vemos a un paciente, en neurología nos gusta mucho ser descriptivos. Cuando vamos a hablar del estado de conciencia de un paciente, tendemos a ser muy puntuales en cuanto a cómo lo encontramos. No somos muy fanáticos de utilizar escalas, principalmente porque tienen sus limitaciones. Por ejemplo, la escala de coma de Glasgow, que es una de las más extendidas, pues sabemos que tiene su origen en la descripción de pacientes con patología traumática. Entonces, aunque se emplea, tiene sus limitaciones a la hora de evaluar a pacientes cuyas patologías no sean de índole traumática, principalmente porque una buena proporción de su puntaje está dado por
lo que es la respuesta verbal, y que en muchos pacientes con otras condiciones, por ejemplo, que tengan una afasia, que tengan, quienes estén intubados también, o que tengan alguna otra condición por la cual no sea valorable la respuesta verbal, pues nos puede dar una falsa percepción del estado del paciente. Entonces, generalmente nosotros cuando vemos un paciente lo describimos. Decimos, es un paciente que se encuentra con los ojos cerrados, sin respuesta a estímulos verbales muy sensitivos, y lo agregamos con el resto de la exploración. Pero si les gusta aplicar alguna escala, la escala de Fowler, a que se ha estado utilizando mucho a partir del 2005, pues ha sido una escala de gran utilidad, ya que toma en cuenta otros apartados que no toma en cuenta la escala de coma de Glasgow, como son la respuesta ocular y motora lo comparten, pero también incluye los reflejos de tallo cerebral y la respiración, que son muy importantes. Y bueno, prácticamente esta escala es muy descriptiva, porque cuando nosotros vamos a utilizarla en un paciente, pues tenemos que decir qué puntaje le estamos dando a cada uno de los rubros, y de esta manera cualquier otro médico que lea la nota que ustedes realicen tiene una idea exacta de la forma en la cual se identificó al paciente. Entonces, ya sea que quieran utilizar una escala como la escala de Fowler, o describir en sí todo lo que ustedes encontraron como parte del estado de conciencia del paciente, es válido. Esta es pues prácticamente la explicación que se tiene, que son las 4 respuestas motoras. Generalmente se les pide que valoren la mejor respuesta motora que el paciente dé, y que se hagan por lo menos 3 intentos antes de anotar cuál es el puntaje para el paciente. Siempre se les va a pedir que el puntaje que le otorguen sea el mejor, o sea, que no pongan, en la respuesta motora, pues al principio el paciente no me respondió nada, entonces pues le voy a bajar el puntaje. No, hay que intentarlo por lo menos 3 veces, y si el paciente al final nos da una respuesta correcta que amerite la totalidad de los puntajes para cada rubro, pues se le otorga el puntaje máximo, ¿sabes? Entonces son estos rubros principalmente. Avanzando con esto, lo siguiente que es muy importante identificar va a ser el patrón respiratorio del paciente. La respiración normal pues va a depender sobre todo de la integridad de los mecanismos dentro del tallo cerebral, principalmente en la región vulvar. Esta región se va a encargar pues de tener el control sobre todo de los centros respiratorios, y también un poco de los centros reflejos para el área cardíaca. Entonces va a ser muy importante, y sin embargo pues no va a ser una función completamente autónoma, ya que va a estar también muy relacionada con las alteraciones metabólicas que puede tener el paciente, por ejemplo las fluctuaciones en los niveles de oxígeno o en el pH, y va a recibir una aferencia por parte de los receptores cardiorrespiratorios hacia el núcleo del tracto solitario, y de ahí pues van a tener su aferencia hacia las regiones superiores. Podemos encontrar diversos patrones respiratorios, y todos ellos van a ser importantes porque van a indicarnos si la afección respiratoria puede ser de tipo metabólico, por ejemplo, o en caso de ser neurogénica, pues muchos de ellos apuntan hacia estructuras muy específicas. Bueno, estas los vamos a ir hablando brevemente, pero las que más comúnmente podemos encontrar pues son las apneas, la respiración de Cheyne-Stokes, la de Biot, la de Kussmaul y la apnéusica. La apnea pues es nuestra respiración normal con su patrón y parámetros que ya conocemos. La taquipnea, que básicamente va a tener un patrón normal, pero que va a estar incrementado únicamente la velocidad. Y la bradipnea, en la cual va a haber una disminución de la velocidad, pero también, si vemos, las fluctuaciones entre inspiración y expiración van a estar preservadas. Estas 2 formas pues no son expresivas de afección neurológica, sino que los podemos encontrar en diferentes pues patologías o condiciones, como vemos aquí, en fiebre, ansiedad, por ejemplo la taquipnea, la bradipnea pues durante el sueño fisiológico, inducida por drogas, por afecciones metabólicas, etc. Bueno, de las respiraciones que más comúnmente se asocian a alteraciones como el coma, tenemos la de Cheyne-Stokes, y como vemos aquí está más relacionada con lesiones hemisféricas difusas bilaterales, y también con afecciones a nivel diencefálico.
pero generalmente van a ser lesiones supratentoriales, o sea, que no involucren el tallo cerebral principalmente. Y se va a caracterizar por este patrón, como vemos aquí, que es en crescendo y decreciendo, o sea, vemos cómo va subiendo la amplitud y luego va disminuyendo. Este tipo de respiración también se va a volver más profunda con cada inspiración y bueno, va a condicionar posteriormente un periodo de apnea y se va a repetir de manera cíclica. Entonces veíamos que este va a ser más con lesiones difusas, no va a ser tan localizadora. Patrones que se le parecen va a ser la respiración corta cíclica periódica, que se caracteriza por tener 2 a 3 hiperventilaciones seguidas de 2 a 4 respiraciones con ritmo normal y posteriormente hipoventilación. Esta va a ser sobre todo de lesiones infratentoriales en fosa posterior y en puente. Y la respiración de Biot, que va a ser una respiración atáxica, muy caótica, que generalmente se considera una respiración agónica. La respiración apnéusica, que va a estar caracterizada por este patrón en el cual vamos a tener una inspiración completa pero muy lenta, con una duración de 2 a 3 segundos, seguida de un periodo de apnea. Igual si vemos va a tener este patrón cíclico y sí va a ser muy localizadora hacia las regiones de la protuberancia, principalmente en la porción ventral o rostral. Como vemos aquí. La hiperventilación neurogénica central, esta va a ser una forma rara de hiperventilación. De hecho, cuando veamos un paciente con este tipo de patrón, no es la primera causa de hiperventilación que debemos considerar. Siempre hay que descartar que no sea alguna afección de otro índole, como metabólicos. Se va a caracterizar por la presencia de 40 a 70 ciclos por minuto, muy característica de lesiones en la localización del tegmento continuo, periférica sobre todo a lo que es la región ventricular, del cuarto ventrículo. Como les comentaba, el patrón es raro, hay que diferenciarlo siempre de afección metabólica. Se puede asociar a edema pulmonar neurogénico y generalmente si en un paciente al hacer una valoración de gases arteriales vemos que existe una presión de oxígeno menor de 70 a una concentración de dióxido de carbono superior a 40, pues no debemos sospechar de algo central, sino más bien pues de una hiperventilación secundaria a estas afecciones. La respiración de Kussmaul, que pues esa creo que todos la conocemos, va a ser una respiración regular, profunda, que va a ser muy característica de la acidosis metabólica. Por ejemplo, aquí, bueno, lo dice la descripción, es un paciente con cetosis diabética. Y acá, entonces va a ser muy profunda y regular. La respiración en salvas, que esta va a ser principalmente por una lesión a nivel vulvar alta, se va a caracterizar por este tipo de respiraciones periódicas irregulares. La irregularidad va a ser no solamente en la frecuencia, sino también en la amplitud de la inspiración, y van a tener pausas entre cada una de estas salvas con periodos de apnea. Esta va a estar, pues como les decía, en la región vulvar alta principalmente. Esta ya la habíamos comentado, la respiración atáxica, irregular completamente, tanto en ritmo como en frecuencia, de localización también vulvar. Generalmente si la encontramos acompañada de parálisis de la abducción de manera bilateral, pues nos habla de una lesión compresiva a nivel de la fosa posterior. Y bueno, esta es una forma de respiración pues premortem técnicamente. La vemos aquí muy irregular en todo, en frecuencia y en amplitud. Esto es respecto a respiración. El siguiente aspecto que tenemos que evaluar en los pacientes va a ser las pupilas. Esto es muy importante ya que nos va a dar también mucha información respecto a sitios localizadores de lesiones que causan coma, pero también nos pueden hablar de causas no estructurales de coma, como afecciones metabólicas o comas inducidas por medicamentos. Si recordamos, pues el tamaño y la reactividad pupilar va a depender sobre todo de los diferentes núcleos que vamos a encontrar en el tallo cerebral, principalmente entre la región pontina y la región del mesencéfalo. También la unión bulbomedular. Puede estar regulada por alteraciones metabólicas, sí, y tiene influencia de los centros superiores definitivamente, porque pues sobre todo las
Los movimientos reflejos pupilares van a estar mediados también por las mismas vías visuales. Entonces, en los pacientes con coma, pues podemos tener múltiples causas para afección pupilar. Siempre en todo paciente que valoremos hay que valorar cómo se encuentran las pupilas pues en condición neutra, sin exponerlo a ningún estímulo luminoso, y posteriormente con exposición a estímulo luminoso de manera unilateral y haciéndolo comparativo. Entonces, tenemos diferentes afecciones dependiendo de la estructura alterada. Aquí se los dividí pues prácticamente desde las porciones más superiores hacia las más inferiores que nos pueden ocasionar afecciones pupilares. La primera tenemos el tálamo. El tálamo generalmente nos va a dar pues pupilas muy pequeñitas, pero que van a ser reactivas. A veces es un poco difícil identificarlo y es necesario que para valorar la reactividad utilicemos una lupa. Estas van a ser algunas de las pupilas que son un poquito menos localizadoras porque se parecen mucho al tipo de afección que nos van a dar las encefalopatías metabólicas, que van a ser pupilas pequeñas y reactivas a estímulos luminosos. Las siguientes que vamos a ver van a ser las hipotalámicas, que estas generalmente son causa de síndrome de Horner, en el cual vamos a tener pues miosis unilateral y una pupila media, pero esto también se va a acompañar de otras afecciones, como por ejemplo ptosis, que va a ser ipsilateral a la pupila que se encuentra miótica, y anhidrosis también de manera ipsilateral, únicamente en la cara si es un síndrome de Horner de tipo periférico, y hemicorporal si es de tipo central. Bueno, les voy a explicar esto. Esto es, por ejemplo, si vemos, es lo que comentábamos, que las pupilas diencefálicas con las pupilas de tipo metabólica u ocasionados por algunos fármacos van a ser muy parecidas, pequeñas y reactivas. En las regiones pretectales, lo que más vamos a encontrar van a ser pupilas grandes, fijas, o sea, sin reactividad de estímulos luminosos, pero que pueden presentar hipus. El hipus es una forma de contracción que no es sostenida, que se va a presentar con la aplicación de estímulo luminoso. Entonces se ve como si la pupila se contrae y se dilata de manera pues consecutiva, sin mantener fija una sola postura. En las pupilas pontinas pues van a ser pequeñas, puntiformes y reactivas. Las pupilas mesencefálicas, estas pueden ser variables, generalmente van a ser en posición de tamaño medio y van a ser fijas, o sea, con pérdida de la reactividad a los estímulos luminosos. Y las pupilas por compresión uncal, que son uno de los fenómenos que vemos en el síndrome de herniación. Generalmente vamos a tener una pupila midriática que va a estar fija y que nos va a indicar la zona de la herniación uncal. A nivel del mesencéfalo podemos encontrar este fenómeno que es la corectopia mesencefálica, que van a ser pupilas irregulares y que no se van a encontrar centrales. Entonces, si vemos esto, tiene otras causas también, oculares propiamente, pero en un paciente que tenga coma debemos sospechar que pueda ser una afección mesencefálica. Bueno, a nivel de la protuberancia ya comentábamos, pupilas pequeñas, puntiformes y reactivas. Y a nivel del bulbo, pues el síndrome de Horner, como vemos aquí, que va a tener miosis, ptosis, y bueno, aquí no es valorable, pero este paciente debería tener anhidrosis de esta indicada también. Eso es básicamente lo que tenemos que valorar en cuanto a las pupilas. En cuanto a los movimientos oculares, siempre hay que observar al paciente también con mirada primaria. No debe bastarnos con ver al paciente durante breves segundos y después proceder a las maniobras, sino que hay que permanecer observando si se presenta algún movimiento ocular pues de manera espontánea. Generalmente los pacientes con estado de coma pueden tener cierta posición de los ojos en los cuales ambos se encuentran en exotropia, desconjugados, o sea, como si ambos ojos vieran hacia afuera, y se puede considerar normal. Sobre todo cuando tienen algunas encefalopatías muy profundas. Y en estos pacientes también se pueden encontrar algunos movimientos pues que son espontáneos. Los más comunes son los que les menciono aquí. Realmente hay muchos otros, pero que no tienen propósito pues en esta plática.
El rubbing, que es un movimiento lento en el cual los ojos se van a ir de un lado al otro, muy característico de las encefalopatías metabólicas, y que también tiene importancia porque nos va a hablar de una integridad del tallo cerebral. La mirada periódica alternante o mirada de ping pong, que va a ser igual al rubbing, pero el tiempo en el cual se ejecuta este tipo de movimiento va a ser entre 2.5 y 8 segundos, y esto también va a estar muy presente en las afecciones cerebrales bilaterales o difusas, incluyendo las encefalopatías metabólicas, la divergencia repetitiva, que va a ser una mirada primaria, como les mencionaba, en divergencia, cada uno de los ojos ve hacia afuera, pero que posteriormente tiene una desviación lenta que hace que esta divergencia sea mucho más marcada y luego retorno hacia la posición primaria de la mirada. Esto también es de las encefalopatías metabólicas. Y finalmente, los movimientos nistagmoides. Estos pues dependen mucho. Si son monoculares, hay que identificar si son verticales, horizontales o rotatorios, y nos va a hablar de lesión propiamente, principalmente a nivel pontino. Pero cuando estos movimientos de nistagmo son en ambos ojos y hay una desviación de la mirada preferente hacia algún lado, siempre hay que tomar en cuenta la posibilidad de que hayan crisis epilépticas. Entonces también es muy importante identificar si hay algún movimiento pues de nistagmo en un paciente con coma. Aquí les tengo un ejemplo de cómo son estos movimientos de rubbing y de ping pong. El ocular nodding, que es la desviación hacia abajo de los ojos, lenta. Pues esos son en lesiones difusas. Este es un paciente con meningitis. Entonces, estos movimientos, a pesar de que son anormales, pues de alguna forma nos hablan de que la lesión es más bien difusa y que no hay una zona específica del cerebro que está afectada. Generalmente son completamente reversibles posterior a la resolución de la causa de la alteración de conciencia. Estos son otros de los movimientos que les comentaba. Realmente son un número pues muy grande, y cada uno de ellos tiene cierta localización, por lo cual son importantes la expresión neurológica. Sin embargo, pues son muchos. Entonces, pues no tiene, en este momento, pues no tiene mucho sentido que nos enfoquemos en ellos. Posterior a evaluar los movimientos espontáneos del paciente y la mirada primaria, procedemos a valorar los reflejos oculocefálicos y los oculovestibulares. Los movimientos oculocefálicos pues los valoramos con el paciente siempre en decúbito supino. Hay que tratar de que pues, la cabecera esté prácticamente a 0 grados. No deben hacerse en pacientes en quienes se sospeche de trauma cervical o que sean politraumatizados por el riesgo de causar lesión a nivel cervical. Si la alteración de la conciencia es de cualquier otra etiología, pues los podemos hacer con seguridad. Hay diferentes formas de hacerlo, ya sea tomando al paciente por la cabeza. Si el paciente no tiene la posibilidad de abrir los ojos de manera espontánea, como es la mayor parte de los pacientes en quienes lo realizamos, nosotros abrimos sus párpados con la otra mano y realizamos movimientos rápidos, pero intentando ser lo más gentiles posibles de un lado a otro. Y la respuesta que debemos ver con la integridad de los reflejos oculocefálicos es que al mover la cabeza hacia un lado, por ejemplo hacia la derecha, los ojos se mueven hacia la izquierda. Esta es una respuesta normal. Lo valoramos también hacia arriba y hacia abajo. Si vemos al llevar la cabeza hacia arriba, los ojos se dirigen hacia abajo y viceversa. Esto nos habla de integridad de pues las regiones de tallo cerebral. En un paciente que tiene una parálisis de algún nervio craneal, pero que no es central, o sea que es una parálisis periférica, vamos a ver como en este ejemplo, en el cual pues vemos que el ojo no llega completamente hacia la zona donde debía llegar. Muy bien. Y las pruebas calóricas, que estas generalmente solo las reservamos para pacientes quienes se encuentran en estados de coma propiamente. No los hacemos en pacientes con conciencia preservada, a menos que sean estrictamente necesarios, e incluso tampoco en pacientes somnolientos, porque pueden desencadenar
un síndrome vertiginoso acompañado de muchas náuseas y vómito y que es preferible no ocasionar. Entonces, lo que hacemos es administrar solución fría y tibia. Incluso en pacientes que tienen comas muy profundos, pues podemos utilizar agua helada y con la cual se puede identificar una mejor respuesta. Prácticamente lo que hacemos es colocar la cabeza en flexión a 30 grados. Primero hay que inspeccionar el conducto auditivo para ver que no haya pues ninguna pérdida de la integridad del tímpano, perdón, y tampoco que haya taponamientos en el conducto auditivo externo. Posteriormente instilamos la solución, son 50 mililitros, lo pasamos a una velocidad de 10 mililitros por minuto durante 5 minutos. Examinamos primero un oído, lo dejamos reposar durante 5 minutos y posteriormente revisamos el otro oído con agua fría y luego con agua tibia. Y la respuesta que vamos a encontrar, bueno, como vemos en la imagen, es que con agua fría, si estimulamos el oído derecho, los ojos se van a desviar hacia el mismo lado de la estimulación y de manera simultánea van a realizar como un movimiento nistagmoide con la fase rápida hacia el lado contrario. Si estimulamos el lado pues izquierdo, los ojos se dirigen al lado izquierdo y van a hacer nistagmo con fase rápida hacia la derecha. Si los estimulamos de manera bilateral, los ojos se dirigen hacia abajo, y si les ponemos agua tibia de manera bilateral, los ojos se dirigen hacia arriba. Si hacemos estos mismos estímulos pero con agua tibia, los ojos se dirigen hacia el lado contrario de la estimulación. Esto nos da pauta a la famosa mnemotecnia del COUS, o CAUS, que es Cold Opposite y Warm Same. Esto hace referencia técnicamente hacia dónde va la fase rápida del nistagmo que se desencadena con la prueba calórica. Posteriormente procedemos a valorar el reflejo corneal. Como les mencionaba ayer, este es muy importante porque es uno de los reflejos que más perdura en un paciente con alteración de conciencia, incluso en pacientes quienes se encuentran sedados profundamente y que han perdido respuesta pupilar, respuesta a estímulos con maniobra de Foix o los estímulos tusígeno, nauseoso, etcétera. El reflejo corneal se puede encontrar preservado. Entonces sí es muy importante identificarlo y valorar que esté simétrico. Del reflejo facial, bueno, se valora de diferentes formas. Una forma es con realizar el estímulo nociceptivo sobre la localización de los globos oculares, pero nosotros preferimos la maniobra de Foix, que es la administración de una presión pues con una intensidad fuerte en la articulación temporomandibular, y esto debe desencadenar gesticulación por parte del paciente, y hay que valorar si existe simetría y pues obviamente si existe o no respuesta en pacientes quienes tienen coma muy severo o quienes se encuentran muy sedados también, pues puede haber ausencia de esta respuesta. Posteriormente valoramos los reflejos tusígeno y faríngeo. El estímulo faríngeo pues lo valoramos como se ve acá, con un abatelenguas u opresor lingual. Estimulamos la porción del orofaringeo y generalmente lo que tenemos que identificar es si existe o no elevación del paladar y si hay también movimientos de glutorios. Y el reflejo tusígeno se va principalmente con la estimulación mediante una sonda de aspiración. Seguimos con respuesta motora. En la respuesta motora evaluamos el tono, al igual que en el paciente consciente. Pues es muy importante porque aunque en la mayor parte de los pacientes podemos encontrar pérdida de tono, en pacientes quienes tienen lesiones no tan severas o lesiones de tipo metabólico podemos encontrar tono conservado, y en algunos pacientes, dependiendo de la causa y el tiempo de evolución con el estado de conciencia, pues también podemos encontrar fenómenos de hipertonía. Entonces esa siempre va a ser la primera parte de nuestra exploración motora. Seguido de eso hay que evaluar si el paciente tiene algún movimiento espontáneo. Estos movimientos espontáneos pues pueden ser movimientos propositivos normales, como los movimientos en que un paciente retira una extremidad o que realiza algún movimiento de rascado, etcétera, o movimientos anormales, reflejos, que hay que ser muy cautos a la hora de identificar el tipo de movimiento que el paciente presenta. Si no existe ningún movimiento espontáneo,
hay que evocarlo, y esto lo realizamos mediante la aplicación de estímulo nociceptivo en las extremidades. Generalmente, como la maniobra que les mostré al principio, que es la aplicación de presión en el lecho ungueal, lo realizamos en cada una de las extremidades y entonces valoramos el tipo de respuesta del paciente. La dividimos en apropiada, inapropiada o nula. Apropiada, la respuesta de retiro, que esta se va a caracterizar generalmente por un movimiento de abducción de la extremidad, alejándola de la zona en la cual se le está ejecutando el dolor. Inapropiada, cuando el paciente presenta una flexión anormal o una extensión anormal, y nula, pues cuando no se ve ningún tipo de respuesta. También hay que identificar porque en algunos pacientes, aunque no tienen fuerza suficiente para realizar un retiro, se pueden realizar cierta contracción muscular. Hay que tomar en cuenta también si existe eso, y siempre valorando de manera bilateral y comparativo porque nos da mucha información sobre orientación de lesiones. De las respuestas, como les comentaba, sí va a ser un poco difícil a la hora de diferenciar cuáles son movimientos espontáneos, cuáles son movimientos reflejos y cuáles son movimientos anormales. Por ejemplo, es muy común que al realizar un estímulo nociceptivo en la extremidad inferior veamos una respuesta que se llama la respuesta de triple flexión, que podemos malinterpretarla como retiro porque se observa como el paciente levanta la extremidad alejándola del examinador. Esta respuesta va a consistir en una flexión de la cadera, la rodilla y la dorsiflexión del tobillo. Sin embargo, es una forma de movimiento anormal, que de hecho se considera una de las formas pues más intensas de la respuesta de Babinski o de la respuesta de extensión plantar. Entonces, este es completamente anormal. Hay que tener mucho cuidado cuando veamos esto en un paciente. Y bueno, algunas de las posturas que más comúnmente conocemos, como son las posturas de descerebración y de decorticación. Aquí vemos, por ejemplo, la primera postura. Esta es una postura de decorticación. Yo siempre trato de recordarla como que con las extremidades van a ser el doblez del antebrazo sobre el brazo y la aducción de la muñeca y de las manos apuntan hacia arriba como si fuera hacia la corteza cerebral. Entonces, por eso es decorticación. Y las extremidades inferiores también van a tener una postura, pues no propiamente tónica, pero van a una postura sostenida en extensión. Esto generalmente lo vamos a ver en lesiones superiores a lo que es el mesencéfalo, a la porción donde se encuentra el núcleo rojo. Por encima de esto va a haber postura de decorticación. Y la postura de descerebración, que es inferior, vamos a ver esta localización en extensión de las extremidades superiores y de las inferiores. Entonces siempre tratan de recordar, ambas son anormales, pero también son muy localizadoras, por lo que vale la pena identificarlas. Déjenme ver si corre el video. Obviamente, más o menos eso es lo que podemos ver. Esta puede ser evocada tanto con estímulos nociceptivos, pero también es habitual ver que el paciente la haga de manera espontánea. Bueno, además de esta valoración de las respuestas motoras, también se tiene que realizar la exploración de los reflejos de estiramiento muscular en las extremidades para identificar, al igual que en el tono, si existe alguna alteración que nos pueda hablar de afección central o periférica a nivel de las motoneuronas, y como complementación los signos de liberación piramidal, que generalmente el que valoramos es el signo de Babinski, y como les comentaba ayer también, en caso de que tengamos alguna respuesta dudosa, el signo de Chaddock que vemos aquí. Hay que identificar si el paciente además tiene movimientos involuntarios. Los más comunes en pacientes con estado de coma son las mioclonías. Las mioclonías pues pueden venir de diferentes localizaciones, desde la corteza hasta el nervio periférico, y se van a caracterizar por movimientos bruscos, como sacudidas, no van a ser rítmicas y involucran a un músculo o un grupo de músculos. Son muy características también de las encefalopatías anoxoisquémicas,
y estas pues generalmente pueden llevarnos a un estado mioclónico convulsivo. Y las mioclonías rítmicas también hay que diferenciarlas de las crisis epilépticas, como les comentaba, porque generalmente nos van a hablar de tallo cerebral. Los signos de irritación, perdón, aquí me faltó. Después de esto vendrían las respuestas sensitivas. Están muy relacionadas con pues la exploración de las respuestas motoras, ya que al realizar un estímulo nociceptivo y el paciente presentar una respuesta, pues prácticamente nos habla de que hay una percepción adecuada de los estímulos sensitivos. Siempre hay que valorarlo también de manera bilateral y obviamente en estos pacientes pues la exploración no la vamos a dividir como en los pacientes con estado de conciencia conservado, en los cuales vemos sensibilidad superficial y profunda. Aquí nos vamos a limitar a lo que es la percepción o no de estímulos nociceptivos, lo vamos a valorar con la respuesta motora. En pacientes que tienen formas pues muy profundas de coma, a veces estas van a estar ausentes y no es posible valorarlas como tal. Posteriormente a ello vamos a ver lo que son los signos de irritación meningia. Estos pues no van a ser característicos propiamente de meningitis infecciosa, sino que los podemos encontrar en otras causas de irritación meningia, como son las hemorragias subaracnoideas, incluso algunas infiltraciones meningias por neoplasias, tanto sólidas como hematológicas. Y bueno, aunque son de suma importancia para la exploración de un paciente con coma, también hay que recordar pues que no son ni específicas para la afección de tipo infeccioso. Los que más comúnmente conocemos son el signo de Binda, que está representado en esta imagen acá, en el cual al tratar de realizar pues un movimiento de rotación de la cabeza hacia un lado, el paciente va a presentar resistencia y dolor. Es importante también que al realizarlo pues no estemos sospechando de una condición traumática a nivel cervical para evitar empeorar la condición del paciente. Hay que tratar de realizar movimientos no tan bruscos, siempre colocar al paciente también en decúbito supino con cabecera a 0 grados para la mejor identificación de estos. Hay que ver si el paciente tiene alguna condición por la cual pueda haber rigidez de nuca, de tipo, por ejemplo, en los pacientes de edades avanzadas, quienes ya tienen fenómenos de osteoartrosis y pueden tener rigidez sin que propiamente sea un indicativo de que haya una afección meningia. Y bueno, los otros dos que comúnmente hacemos son el signo de Kerning y el signo de Brudzinski. El de Kerning va a consistir en realizar una flexión pasiva de la cadera, llevando el muslo a un ángulo de 90 grados también con el abdomen y luego la pierna a un ángulo de 90 grados con el muslo. Y al realizar esta maniobra, colocamos nuestra mano por debajo del tobillo del paciente e intentamos extender la pierna. Al realizar este movimiento, el paciente va a tener dolor. Si el paciente tiene dolor, lo consideramos como positivo. Y de manera acompañante también podemos identificar una flexión de la pierna contralateral y ocasionalmente también flexión del cuello. Pero con la sola evocación de dolor con esta maniobra, pues el signo de Kerning ya va a ser positivo. Y en el signo de Brudzinski va a ser lo contrario, vamos a realizar una flexión pasiva del cuello y va a ser positivo cuando veamos que hay una flexión involuntaria pues de la cadera con una extensión de la pierna. Estos signos son mucho más pues específicos, igual cuando al realizarlos de manera bilateral se obtiene la misma respuesta y nos está hablando de una irritación meningia de cualquiera de las etiologías que ya comentamos. Y bueno, este tema es breve, nada más para comentarles que no hay que obviar también el resto de la exploración física porque nos puede dar mucha información en un paciente con alteración de conciencia. Hay que revisar minuciosamente cabeza y cuello, identificando signos de fractura, presencia de bocio, por ejemplo, que nos puede orientar hacia alteraciones tiroideas. Los ojos también para ver que no hayan lesiones. De hecho, en este aspecto, si sospechamos, por ejemplo, que pudiese haber un síndrome de hipertensión intracraneano o una hemorragia subaracnoidea, etcétera, es importante hacer fundoscopía para ver que no haya edema de papila o que no haya también hemorragias retinianas que nos puedan hablar de hemorragias subaracnoideas de tipo aneurismáticas.
Hay que revisar el oído para ver que no haya hemotímpano o infecciones también que pueden orientarnos a la posibilidad de meningitis o de abscesos cerebrales que se hayan extendido desde cualquiera de estas localizaciones. Hay que revisar la cavidad oral, bien valorando el aliento para identificar, por ejemplo, coma de causas metabólicas, ver si hay lesiones como laceraciones en la lengua que nos puedan hablar de crisis epilépticas, si hay cambios en la coloración que nos pueden hablar de intoxicaciones, ver también la piel, ver si existe palidez, si existe diaforesis, si hay alguna lesión cutánea, máculas, pápulas, etc. Valorar el área cardíaca, sobre todo para ver si hay arritmias o soplos que nos puedan hablar de potencial riesgo de cardioembolismo. Y bueno, ya para concluir, siempre tomar en cuenta que en estos pacientes, aunque la exploración física es sumamente importante, cuando queramos hacer realmente ya el diagnóstico de cuál es la causa de coma, siempre hay que tomar en cuenta la historia clínica y también estudios complementarios que siempre los vamos a realizar de acuerdo a lo que nos haya arrojado la exploración física y la historia clínica, ¿vale? Y bueno, eso sería todo. Estas son las referencias. Cualquier duda que tengan me pueden comentar en este momento. Igual si les interesa leer un poquito más al respecto, pues me pueden comentar. Y pues muchas gracias. Buenas noches. Yo tengo una duda, doctora. Sí, dime.